parece que deberíamos empezar por el inicio, ¿no es cierto? Y quizás que les cuente a la gente cómo se llama la exposición y por qué. Bueno, en esta oportunidad la muestra la titulé Lumen. Lumen. Un concepto que vengo trabajando hace un tiempo en relación al color y significa una dimensión como medir el flujo lumínico que proviene de un color o de una fuente, ¿no? En mi caso yo lo refiero al color y en realidad todos los colores tienen algún tipo de, digamos, dimensión lumen o lumínica, pero los que exploré esta vez es como que manifiestan de manera más patente esa cualidad que tienen todos los colores. ¿Por qué? Porque ¿Por qué son, eso? sí, porque estos, porque son colores iridiscentes, son colores reflectivos, son colores transparentes, metalizados y bueno, tienen determinadas cualidades que hacen visible esta problemática o esta cualidad del color. La de contener una determinada dimensión lumínica, ¿no? O lumen. A ver. Manuela, vos manejás, por lo menos lo he visto escrito o dicho por vos en varias oportunidades, que un poco un eje que atravesó toda tu obra es este concepto de color, forma, espacio. Sí. Desde tus primeras obras, sí, creo que empezás a trabajar con este concepto, que viene de Joseph Albert, ¿no es cierto? Claro, yo hice hace muchos años unas experiencias, a partir de unas experiencias que había trabajado en un cuaderno en relación a algunos ejercicios de Joseph Albert, de Itten, de toda esa escuela, digamos. Trabajé en unas experiencias y recogí como hallazgo para mí, ¿no? Un concepto que era imposible de disolver, y era este del color, espacio, forma, ¿no? Como que esos tres conceptos no funcionan de manera independiente, sino que está uno en relación con el otro, pero intrínseca, es una relación como que uno es, ¿no? En relación al otro, no, y sobre todo el color. Entonces, bueno, el sistema de trabajo con el que trabajé todos estos años, con la otra materialidad, digamos, que no está presente tanto en esta muestra, a partir de metales, imanes y pinturas para autos, un poco me posibilitaba ese juego entre el color, el espacio y la forma, ¿no? Un sistema sustentable que digamos, salía de escena cada vez que se relacionaba con algún espacio determinado, o se relaciona, voy a hablar del presente porque todavía lo sigo utilizando. Y entonces, bueno, de manera tal de posibilitarme este sistema, encontrar siempre nuevas cuestiones en relación a este concepto, color, espacio, forma. La trilogía. Claro, es todo unido, ¿no? Yo lo escribo todo junto. Sí. Y bueno, pero ahora, en este caso, una de estas cualidades, que es la de el lumen, ¿no? Del color, hizo que cambiara la materialidad, porque ese color se iba a relacionar con un espacio determinado, ¿no? Que era la fachada del museo. Y como la fachada del museo es de vidrio, digamos, bueno, inicié una investigación en relación a qué tipo de materiales podía yo utilizar para intervenir la vidriera, a partir de la invitación de Rodrigo Cadenas, ¿no? Que en un momento le pareció interesante poner una obra en la arquitectura. Y bueno, entonces empecé a investigar tanto con los tipos de materiales que se podían llegar a utilizar, que apareció como un extenso trabajo, digamos, detrás de lo que era la maqueta final de lo que yo iba a hacer en la fachada. Y bueno, se transformó digamos, en parte de lo que luego
decidiríamos que se iba a mostrar también como parte de la obra, digamos, que es su proceso. Perdón que te remita a tus escritos, pero creo que sos una artista prolífica en cuanto a expresar y tu pensamiento y tu trabajo, y eso está muy bueno. Hay una frase tuya, un concepto que a mí me gustó mucho y creo que tiene que ver con esta exposición que probablemente podamos desarrollar después. Y vos hablas de colores que se sienten cómodos en su forma, o te lo planteas como pregunta. ¿Hay colores que se sienten cómodos en su forma? ¿De dónde viene esta idea? ¿Es como un disparador para tu trabajo? Sí, son, digamos, preguntas que van surgiendo a medida que trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en esas experiencias que te comenté antes, en este cuaderno de experiencias que había encarado hace muchos años, digamos, me proponía cosas bien sistemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es un cuadrado rojo en relación a uno azul o a uno amarillo o a uno verde? Típico ejercicio. Claro, como algo, digamos, desde una mirada como más de laboratorio, ¿no? Este tipo de ejercicios. Y que por otro lado son preguntas que se hicieron muchos otros artistas, ¿no? Por ejemplo, Kandinsky, bueno, Albers, Itten, y bueno, muchos otros. Pero esa era la sensación, fue la de haber descubierto como algo en el color que era como su temperamento, ¿no? Como un temperamento del color, como eso, como lo mismo que en las personas, ¿no? Que uno al conocerlas y al armar relación con las personas, empieza a conocer ese color del temperamento, ¿no? Y que en ese sentido es como un color también el temperamento. Y en los colores también encuentro como cosas más bien orgánicas, tipo humanas, ¿no? No sé, o esa cuestión del temperamento del color. Y entonces es como alguien que no se siente cómodo en su propio cuerpo, por ejemplo, ¿no? Algún color dentro de alguna determinada forma. Y entonces, en ese sentido, yo trabajé, digamos, para poder hacerlo más sistemático, lo que hice fue sintetizar durante mucho tiempo el color, estabilizarlo en una forma, que era un rectángulo medio alargado, parecido a la proporción de lo que sería un cuerpo humano, ¿no? Parecido, obviamente, 20 por 1,80 no es ningún cuerpo humano, pero esas formas eran verticales, ¿no? Como una forma viva, un cuerpo vivo de un ser humano, pero todas del mismo tamaño. Entonces, lo que yo, digamos, pude trabajar como forma es el color de esa forma, porque las formas eran todas iguales. ¿Se entiende? Las formas eran todas iguales del mismo tamaño y del mismo tipo de forma. Entonces, estabilizado ese problema, porque como todo está en relación, cambia, un rojo en un círculo y en un cuadrado son dos rojos distintos. Hay un problema que desapareció. Claro, desapareció un problema cuando decidí trabajar mucho tiempo dentro de las mismas formas. Ahora, en esta muestra, también aparece mucho una forma que es el rectángulo. Sí, pero perdón que te interrumpa, Sí. pero a mí me parece que yo ahora ahondaría la pregunta, porque eso fue todo un pensamiento, una lógica que desarrollaste con cuerpos estables, como vos decías. Pero ahora te encontrás en el marco con un desafío que no hay un cuerpo estable, se te dio una arquitectura y hay toda la relación y la comodidad del color en esa arquitectura cambia absolutamente y tenés que buscar otro tipo de, podemos decirle, comodidades al color. Claro, así fue que cambió, digamos, la materialidad, ¿no? Un material nuevo que en un principio a mí me produjo cierta inseguridad porque yo hacía muchos años que venía trabajando con los metales, ¿no? Y entonces, bueno, un poco por esa inseguridad fue que investigué tanto, ¿no? A raíz de la inseguridad acerca de ese material fue que investigué tanto. Pero además, el soporte donde iba a estar la puesta a la obra era un soporte transparente y casi como opuesto al metal, casi como opuesto al metal. Entonces, bueno,
Pero eso tenía que ver con las ideas que quería desarrollar en relación a lo que iba a presentar como fachada del museo, ¿no? Porque este edificio, bueno, después de analizarlo, es muy particular, y cada uno de los pisos tiene como un determinado temperamento, ¿no? O un determinado estilo, y lo que quería aportar yo, digamos, en la planta baja, que es el ingreso al Museo de Arte Contemporáneo, era una obra de arte contemporáneo. Y bueno, en ese sentido entonces también utilicé materiales que mostraran un poco desde afuera también lo que podía llegar a pasar adentro, ¿no? De atraer un poco al público con ese objeto, de atraerlo hacia su relación o hacia su iniciación de alguna manera hacia el arte contemporáneo, ¿no? Porque incluso este museo está dentro de un barrio, ¿no? Que tiene particularidades muy estrictas, como todos los barrios, ¿no? Entonces, bueno, un poco la intención fue reflejar ese barrio, pero también mostrar lo que hay adentro del museo. Y bueno, en ese sentido busqué los materiales para que esa idea pudiera ocurrir. Bueno, volviendo un poco al tema de los materiales, digo, esta exposición te saca de la comodidad de los metales y de los módulos estables que vos habías conseguido, y entonces exploras nuevos materiales. ¿Cuáles son esos materiales y cómo te fueron respondiendo? Porque solo después de un ejercicio con ellos podés tomar la decisión de cuáles usar y cuáles no, me imagino. Sí, totalmente. Bueno, esos materiales entonces por los que fui experimentando son materiales vinílicos, o sea, son vinilos autoadhesivos que se utilizan habitualmente en el mundo de la publicidad, sobre todo, ¿no? Pero que son como muy aptos para los vidrios, ¿no? Para el vidrio, para superficies muy lisas, para sustratos muy lisos. Y bueno, entonces, a partir del catálogo de colores, que digamos, investigué todos los colores que había en todos los locales posibles, ¿no? Y los distribuidores, las distintas marcas, las distintas calidades, todo lo que fui investigando, digamos, como material, lo volqué, o sea, lo trabajé sobre pedazos de acrílico, que era como lo más parecido y lo más práctico que tenía en relación al vidrio, ¿no? Para ver cómo es que iba a reaccionar ese color en el vidrio. Y entonces, bueno, surgió como ese catálogo de colores tan extenso, de los cuales elegí algunos, los más transparentes y los más reflectivos, los más iridiscentes, los más espejados. No los oscuros, no los que son muy oscuros porque, no permiten la visibilidad ni hacia afuera ni hacia adentro, a pesar de ser transparentes. Bueno, un poco seleccioné esos y, digamos, lo que es la fachada es el resultado de haber seleccionado, digamos, esos colores y la superposición de ellos también, porque luego también empecé a trabajar como si fuera una pintora, ¿no? Que mezcla colores o que trabaja con acuarelas que son transparentes, y comencé a realizar distintos procedimientos. Luego de haber aprendido a aplicarlo, porque es ya todo un problema técnico, empecé a trabajar en distintos procedimientos, o sea, a ver qué colores obtenía, cómo era, si superponía un vinilo con el otro, cuál iba, si era lo mismo ponerlo abajo y ponerlo arriba, digamos, por capas, ¿no? Que es como un ejercicio pictórico, pero porque la pintura también es capas, ¿no? Capas, pero con este material vinílico. Entonces surgió otra obra, que es el catálogo de procedimientos, que podía hacer con esos colores que ya había, digamos, catalogado de alguna manera, si podemos decir catálogo. ¿Puedo interrumpir?
Sí. Todo esto del catálogo de procedimientos, el catálogo de colores, vos nos explicaba cómo los ejercitaste sobre transparencias, pero no están puestos al azar. Cada uno de esos soportes y la disposición del material sobre ese soporte es una obra en sí misma. Claro, en realidad lo que pasó es esto. Son pequeñas pinturas. Resultaron pequeñas pinturas, pero no era esa la intención. La intención era probar qué pasaba con ese material. ¿Qué pasa si pongo un amarillo abajo con un violeta arriba? ¿No? ¿Qué color aparece como resultado? ¿Qué pasa si pongo el espejo, el polarizado, el espejo, el iridiscente y luego los demás colores, o al revés, y los colores? Bueno, ese ejercicio de pruebas, eran pruebas pero muy lúdicas, ¿no? Vos decís, no eran al azar, pero eran un poco al azar, porque era probar, ¿no? Probar qué le pasa con este color, con el otro, si lo superpongo de esta manera, si se superponen de a dos, de a tres colores, qué es lo que pasa, hasta dónde permite pasar la luz, ¿no? Porque uno de mis objetivos era que la luz pudiera seguir, el lumen pudiera seguir fluyendo, ¿no? por la fachada, no obstruirlo. Lo mismo al revés, desde adentro hacia afuera. Y bueno, ese fue como un ejercicio muy lúdico que resulta que después resultó en obra. Cuando resulta en obra, que podría leerse como una obra, Rodrigo Cadenas, el director del museo, me propone hacer una muestra con todo ese proceso, ¿no? Con el proceso, con estos catálogos. Yo los llamo catálogos, no sé cómo llamarlos, son catálogos, o muestrarios. Y bueno, entonces surgió la idea de avanzar en el espacio del museo, entrar al museo en la planta baja, en la planta alta también algo. Y cuando ingreso al museo y me contacto con el espacio, descubro la lucarna como un espacio de luz en el medio de la sala. Y bueno, y fue casi como instantáneo que, esto también es una obra, ¿no? Es una obra en potencia, la lucarna, la luz, el lumen, el vidrio, todo estaba dado para también intervenirlo. Así que bueno, ahí en ese proceso de conocer el espacio interno del museo aparece también otro proyecto que es el de intervenir la lucarna. Carola, en la elaboración de tu catálogo de nuevos materiales, trabajas con un colaborador a quien aprecias mucho, ¿no? Sí, hay una obra especialmente que está hecha con Federico Rolando Ponich, que es un artista joven y que además, bueno, trabaja conmigo en el taller. Y nosotros tenemos como muchas afinidades en relación a determinados colores, que se dio por casualidad, digamos, no es que nos contagiamos, sino que esa afinidad ya venía, porque Federico trabaja con materiales más bien tipo telas, vinílicas y telas de algodón o de seda, que tienen ese mismo tipo de cualidades, digamos, iridicencias, brillos, perlados, metalizados. Y entonces cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, bueno, el catálogo puede expandirse, ¿no? a otros materiales. Y entonces fue que decidimos hacer esa obra juntos, donde, bueno, él trabaja, digamos, aporta los materiales que conoce bien, y yo, digamos, la experiencia esta nueva con los vinilos. Federico. Volviendo sobre estas cosas que a veces en las charlas deslizás así, para vos te parecen conceptos que todos deberíamos manejar, nos dijiste en una oportunidad que en realidad el uso de estos materiales, o que estos materiales, no el uso de estos materiales, que estos materiales son una representación del color. Retomando con esto que vos decías, trabajar como una pintora. La pintora que trabajaba capa sobre capa para lograr un color, ahora lo hace de otra manera. Sí, se refiere más, o sea, ese comentario, ¿no? Se refiere más a que, bueno, de alguna manera este color ya viene fabricado, ¿no? Proviene del mundo de la industria. Vos me dirás, pero bueno, una acuarela también la hace una industria, ¿no?
Pero bueno, hay como diferencias en el hecho de que, claro, una cosa está como puesta por el gesto, ¿no? Y por la mano, y en el otro caso ya viene como la capa hecha, ¿no? La capa del vinilo ya viene de fábrica. De todas maneras depende también de cómo lo coloco yo, cómo coloco con mi mano ese material sobre la superficie. Dependerá de cómo se percibe ese color también. Pero bueno, son materiales que provienen del mundo de la industria, por eso hice esta investigación. Tal vez si hubiera sido óleo u otros materiales que son más del campo del arte, no hubiera hecho falta, ¿no? Toda esta investigación. Carola, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo y he visto diferentes intervenciones tuyas en el espacio, y creo que sos una de las artistas argentinas que más trabaja con el tema de la obra en un espacio o la obra en función de un espacio. La lucarna y los diferentes pisos del edificio del Marco debe haber sido la gloria para vos. Sí, obvio, porque o sea, siempre me interesó muchísimo la arquitectura, ¿no? Porque creo, no sé, que me relaciono con la arquitectura como de un modo, como a quien le gustan los paisajes, a mí me gusta la arquitectura, ¿no? Me atrae mucho los procesos de la arquitectura, lo constructivo de la arquitectura, y no sé, siento que mi producción como que se corresponde con eso, ¿no? Y bueno, en ese sentido también lo debe haber percibido Rodrigo cuando me dijo, lo tuyo son las puertas. Bah, yo no sabía que lo mío eran las puertas, pero lo tuyo son las puertas. Entonces, bueno, fue ahí cuando a él se le ocurrió, digamos, que podía ser una buena idea proponer una idea, una obra en la fachada. Y otra de las cuestiones que quise, digamos, trabajar sobre esta fachada fue ese posible descubrimiento del espectador, digamos, no tanto del espectador del museo, sino del que pasa por la puerta, el descubrimiento de la propia imagen dentro de esa vidriera, ¿no? Por eso los reflejos, por eso los espejos, por eso las iridescencias o destellos que tienen ese tipo de colores, que emiten ese tipo de colores. De alguna manera crear como si fuera una idea que está dentro de ese material, que es la de incomodar un poco a la persona que pasa por esta fachada, por esta puerta, y que se haga la pregunta, uy, ¿no? ¿Qué es lo que hay adentro, ¿no? Un poco, por eso sería como que no es un espacio por el que puede ver directamente, sino porque es un espacio o una superficie por la que hay que hacer un determinado esfuerzo para ver qué estoy viendo. Estoy viendo lo que refleja, estoy viendo lo que está dentro, estoy viendo lo que hay detrás mío. ¿Qué es lo que es muy difícil ver dentro de esos colores? Porque son distractivos, porque son muy inestables y bueno, y son de una manera cuando estás 30 centímetros más hacia un lado o cuando inclinaste la cabeza en un determinado ángulo, viste otra cosa. Y un poco es eso lo que nos propone también el arte contemporáneo, el hecho de percibirnos como activos, como partícipes, ¿no? de eso que está sucediendo en un museo o con la propuesta de algún artista. Sí, a mí me gustaría también pensar la sala del museo como un espacio activo, porque vos vas a intervenir, va a lucarna, van a estar las instalaciones de las obras en la pared, están las instalaciones, pero además hay una luz cambiante y un día que transcurre con determinadas intervenciones de color, con lo cual el espectador también se ve sometido
a esa transformación espacial que se produce por los lúmenes, Sí, y claro. por el color. Claro, bueno, un poco esa es la idea. Ni yo sé cómo va a, digamos, a resultar eso, porque, o sea, cuando pensé en este proyecto, hice todas las pruebas, pero es imposible de saber cuál va a ser el resultado, digamos. Lo que hay es una intención en el proyecto. Y luego, bueno, eso se va a relacionar con la arquitectura y más todavía con la luz, con el sol, con los diferentes estados del clima, con las diferentes cosas que pasan en la calle, un día más tranquilo, otro día menos tranquilo, cuando pasan muchos autos, menos autos, todo eso influye, digamos, en lo que es las obras. Y están fuera de mi control, digamos, como artista, ¿no? No es que me haya propuesto hacer algo de lo que finalmente sucede, ¿no? Sino que, bueno, hay como una especie de dispositivo más bien sensible, que es el material y la manera de colocarlo, en la lucarna, en la fachada, y ese material sensible va a reproducir lo que, digamos, lo que está sucediendo de alguna manera, y que está totalmente fuera de mi control. Me encanta. Hay una entrada, hay una puerta al marco, hay una lucarna del marco, hay un catálogo, pero sobre todo hay una obra viva que se va a actualizar y revivificar todos los días y a todas horas. Sí, sí, totalmente.